Muy buenas tardes a todos y a todas, especialmente a nuestro precandidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, que le damos muchas gracias por acompañarnos en este espacio de conversación que tendremos hoy día. Les voy a contar un poquito sobre Ignacio, muchos ya lo conocen probablemente, pero igual nunca está de más una pequeña presentación. Ignacio es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, tiene un máster en Economía y Ciencias de la Universidad Católica y un doctorado en Economía Política en el Sciences Po, el Instituto de Estudios Políticos de París. Está casado con Francisca Cifuentes desde el 2007, con quien ya tiene 2 hijas y un hijo. Fue ministro de Hacienda durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y dejó el puesto en enero pasado para lanzarse como candidato presidencial por Evópoli. Con anterioridad, entre el año 2010 y 2013, fue coordinador de finanzas internacionales, también fue director ejecutivo del Consejo de Estabilidad Financiera, representante de Chile ante el G20 el 2012 y embajador chileno ante la OSD el 2013-2014. Además, fue decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y exdirector de Codelco. Entre sus reconocimientos destaca que en el 2020 la revista The Banker, propiedad del grupo Financial Times, lo eligió como el ministro de Hacienda del año en las Américas. Así que le damos una fuerte bienvenida. Así que, Ignacio, ¿quieres complementar con algo tu trayectoria impresionante o no? ¿Algo que nos quieras comentar? No, primero saludarlo, agradecer, corregir nomás que estudié Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y no en la Chile, una precisión importante. Muy importante encuentro. Y no, nada, dar las gracias a ustedes, perdonen por ayer que teníamos agendado, tuve un problema de último minuto, ocurre, acontece, como dicen los brasileros, y feliz de estar acá, así que yo creo que lo mejor es que tengamos una conversación, preguntas, lo que pueda responder lo respondo, lo que no lo inventaré, me lo callo y lo pensaré. Así que Carolina, tú diriges las acciones nomás. Súper. Bueno, la primera pregunta que tengo, que creo que es muy importante, es ¿qué es lo que te motivó a ser candidato presidencial? Uy, la pregunta del millón esa. Sí, Mira, quiero saber mira, dónde están las motivaciones aquí. mira, una convicción muy profunda de que estamos en un periodo de cambios fundamentales para Chile, no solo por los procesos que estamos viviendo con el proceso constituyente, la nueva constitución, que de suyo ya significa cambios relevantes, sino que también creo que luego del 18 de octubre es evidente que acá hay un punto de inflexión en varios temas que nos obligan a hacer reformas bien ambiciosas, bien importantes en distintos planos, en lo económico, en lo social, en desconcentrar el poder político, económico, tener mercados más competitivos, más profundos, con más emprendimiento, dar una cancha, oportunidades que hoy día la firme no la tenemos. Y eso es dramático y es una injusticia enorme. Y creo que esos cambios requieren de mucha convicción, requieren de liderazgo y sobre todo de atreverse a romper huevos y a cruzarse con los grupos de interés que los hay en el Estado, en el sector privado, que bloquean esos cambios. Esa es la verdad. Creo que tenemos una oportunidad única para hacerlo. Y digo única no porque sea extraordinaria, sino que porque no nos la podemos farrear. Creo que si fallamos en esta, nos vamos a arrepentir. Y mi convencimiento más íntimo es que la mejor manera de farreársela es tomársela a la ligera o peor aún, hacer promesas efectistas que después no se pueden cumplir y que solo deshonran las expectativas de las personas que hoy día tienen un problema de confianza gigantesco, particularmente con la política. Y eso es bien dramático porque sin política buena, de la buena, la democracia está en entredicho y la posibilidad de avanzar más aún. Cuando digo que no nos podemos farrear esta oportunidad, hay un riesgo de farreársela, que es el riesgo de los ofertones y de las promesas, que solo van a generar, quizás en el corto plazo, un aplauso, pero al poco andar nos vamos a dar cuenta que nuevamente fallamos y esa oportunidad que teníamos para hacer cambios no va a estar porque nadie nos va a creer. Así que esas son más o menos las motivaciones, solo agregar que para mí lo más cómodo del mundo, si hubiera pensado solo en mi interés, era quedarme como ministro. Muchos me preguntaban, oye, pero no estáis agotado y que el mal lo hay pasado y cómo tenéis tanta paciencia. Yo quiero decirles que yo disfrutaba enormemente la pega, las muchas horas de trabajo,
pues la disfrutaba enormemente. No me pregunten por qué, quizás, ¿no? Pero la disfrutaba. Creo que estábamos en un momento de mucha responsabilidad, de muchos cambios, de una vorágine con la pandemia, y disfrutaba ese mundo, ¿no? Disfrutaba ese mundo de estar trabajando duro. Y sin duda, para mi vida personal, haber terminado, además ya la tenía la mano tomada, hubiera sido lo más cómodo, ¿no? Y hubiera tenido todas las puertas abiertas a mis anchas, estoy claro en eso, y hoy día estoy en una etapa de incertidumbre por muchos lados, pero ¿sabéis qué? Da lo mismo. O sea, hay momentos en la vida que uno tiene que tomar esos riesgos totales y después ver qué así. ¿Ya? Así que eso es lo que me tiene acá. Oye, Ignacio, ¿y qué ves tú que vamos a hacer con esta, o qué pretendes hacer tú con esta pérdida de confianza que tenemos frente a las instituciones en general? Bueno, es la gran pregunta. Un país sin confianza es un país muerto, es un país que no puede avanzar, donde en un mundo de desconfianza las buenas ideas pasan por malas, y eso es dramático. ¿Ah? Las confianzas son súper lentas de construir, súper lentas, y se pierden al toque, es una bola de nieve. Entonces aquí no hay atajos para reconstruir la confianza, creo que es un proceso gradual, y creo que la condición necesaria para recomponer la confianza es hablar bien de frente, con mucha honestidad, conectando con las necesidades, y eso es indudable, pero sin vender la pomada. O sea, yo creo que vender la pomada, el populismo, la venta de humo acá es la receta segura para incrementar la desconfianza, y sin confianza, estamos fritos, estamos fritos. ¿Ya? Entonces, fortalecer las instituciones y sobre todo de la política, hablar bien de frente y muy honestamente, y tener un ánimo de cambio. ¿Ah? Yo creo que las personas esperan ese ánimo de cambio, esperan que le des un horizonte de transformación que sea creíble, y para hacerlo creíble hay que señalar muy bien las etapas que vamos a recorrer. Y cada una de esas etapas, particularmente la primera estación, tiene que ser ambiciosa. O sea, yo creo que es condición necesaria que se vea que se está moviendo en la dirección correcta. Esto es como una línea de metro donde yo quiero llegar a la estación final, y tú tienes que construir la primera estación y mostrar que usted se empieza a mover. ¿Y cuál sería para ti esa estación final? Tú siempre hablas como que hay que hacer reformas importantes, entonces, ¿cuál sería para ti esa estación final y cuáles serían las reformas que tú ves como más relevantes, que acompañan a esto? Bueno, yo creo que la estación final es ponerse un sueño plausible, realizable, con rostro, de algún país que admiremos y que sea alcanzable. ¿Ah? Y pensemos en los ingredientes primero y después tratemos de ponerle rostro. Yo creo que un país que admiramos es un país donde tenéis una cancha pareja de oportunidades, lo más pareja posible. Si hoy día sabemos que esas oportunidades están tan mal distribuidas, y que quienes creemos en la libertad, entendida como el despliegue de los sueños, los proyectos de vida, esos proyectos para muchos están truncados, y esa es la realidad. ¿Ah? Esa es la realidad, y un pilar clave en eso es la educación, donde no le hemos puesto el cascabel al gato, aunque suene un lugar común, es una piedra angular de estas oportunidades. Segundo, es un país donde el Estado funciona, ¿no? Un Estado moderno que está al servicio del ciudadano y no al revés, que haga la pega, que no sea percibido como en beneficio de los funcionarios o de los políticos, y que en realidad empiece a ser percibido como al servicio de los ciudadanos. Y esto no quiere decir que tengáis un Estado súper rico, súper moderno, si eso se va a demorar, pero con las restricciones que uno tiene, por Dios que cambia la vida si es que uno percibe que quienes están detrás del mesón están sacándose la mugre por ti. Y eso hoy día no ocurre. ¿Ah? Tenemos demasiada evidencia de que eso es así. Desde los diálogos que ha organizado la Católica con la Chile, yo los invito a leerlo, un documento fantástico donde recoge la voz de las personas que se sienten maltratadas, se sienten abusadas, se sienten ninguneadas por el funcionario público. El ciudadano no está al centro. Hay que escuchar al ciudadano, hay que tener encuestas de satisfacción usuaria en todos los servicios públicos, y que tenga consecuencias. Que tenga consecuencias. Y eso, de nuevo, es cruzarse con grupos de interés que bloquean esos cambios en el Estado, que se llaman los gremios del Estado. Que además sus tentáculos permean al Congreso, y me tocó verlo más de una vez. Es un país de libertades, creo que Chile ha avanzado muchísimo, es un país de libertades de emprendimiento, una economía dinámica, libre, competitiva, abierta, donde no haya percepción de cartas marcadas en esta competencia. Ustedes como emprendedores lo saben.
y donde los abusos sean bien castigados, de verdad castigados, si no, no hay otra, si no la desconfianza en el mercado cunde y quienes creemos en el mercado tenemos que defenderlo con tutti, a través de competencia, a través de una cancha abierta al emprendimiento y a través de sanciones que sean a la altura de las desafecciones, ¿no es cierto?, y de los daños que esas conductas generan al mercado. Es un país, ¿no es cierto?, donde tenemos un trato más igualitario. Creo que en Chile somos tremendamente clasistas y eso es cultural, no es una política de Estado, viene de todos nosotros, de cómo nos relacionamos, cómo tenemos un trato más horizontal, más colaborativo. Nuevamente la confianza aparece. Tiene que ver con cómo resuelve e incorpora el tema de los pueblos originarios. Tú no puedes tener dos Chiles en esta materia. Y tiene que ver, por último, yo sé que la lista puede ser larga, ¿no? Con tener ciudades más amables, ¿ah? Y ciudades que piensen al siglo XXI, que integren, que conecten. Y hoy día tenemos dos Chiles en esa materia, ¿ah? Yo Y creo tengo que eso una es parte... duda aquí. Y si le queréis poner rostro a ese país, yo siempre lo he dicho, ese país para mí se llama Nueva Zelanda, un país que se parece harto a nosotros en recursos naturales, en que está a la cresta del mundo, en que hace 20 años tenían el mismo ingreso per cápita de nosotros, no eran desarrollados, hicieron reformas, se cruzaron con los grupos de interés, y ahí están. ¿Ah? Y son los países con los estados más modernos, con una cancha pareja, oportunidades, con un clima para hacer negocio que es de los mejores, donde se fomenta el emprendimiento, son intensivos en recursos naturales, no se avergüenzan, le agregan valor y además cuidan el medio ambiente. Entonces, yo creo que para allá deberíamos ir y eso requiere poner un sueño país, dibujarlo muy bien y dibujar las etapas para recorrerlo, para llegar. Perfecto. Para ti, ¿cuál sería entonces la primera etapa? La primera etapa tiene que ver, yo estoy convencido que hay que hacer un golpe de timón muy grande en dos dimensiones sociales, tres dimensiones sociales. Primera, la educación, a sabiendas que esta cuestión, los resultados son de mediano a largo plazo. Ahora hay que atreverse a hacerlo de verdad. O sea, esto es un tema de recursos, pero no solo de recursos, yo estoy convencido que tiene que ver también con un currículum adecuado para el siglo XXI, que tiene que tener mucho más centro en las humanidades, que son las que desarrollan el pensamiento crítico, la capacidad argumentativa, la capacidad de relacionarse con el otro, escucharlo, respetarlo. Y creo que es uno de los problemas que tenemos a propósito de la violencia y el clima de polarización que tantas veces vivimos. Te permite reinventarte, que es la clave para el siglo XXI. O sea, aquí el conocimiento específico, claro, es muy valioso, ahí uno tiene que saber sumar, restar, pensar, ¿no es cierto?, matemáticamente, por supuesto, leer, pero acá se requiere una capacidad de adaptación al entorno que es tremendamente cambiante. Yo creo que ahí hay algo fundamental que hacer. El mundo desarrollado que más admiramos está en esa parada, trabajo más colaborativo, más pensamiento crítico, más innovación. Esa es la primera gran reforma y eso requiere tomárselo en serio y meterle lucas y cambiar el chip. Segunda cosa, yo creo que es muy importante una señal potente en la ciudad. ¿Ah? No se trata que todos tengamos exactamente lo mismo, eso es imposible, sería populista proponerlo, pero sí que tengamos un estándar mínimo en materia de áreas verdes, en materia de veredas, en materia lagunaria, en materia de seguridad. Y ahí tenemos dos Chiles completamente segregados que no se conectan, y ustedes como emprendedores podrán imaginar la cantidad de conexiones perdidas y por lo tanto la cantidad de inteligencia colectiva que estamos despilfarrando por eso. Yo creo que ese también es un camino largo, pero hay que dar una primera piedra. Barrio emblemático de Santiago donde empieza a mover la rueda, en Concepción, en las grandes urbes, y que se empieza a notar que hay un cambio ahí. Y tercero, creo que la política social también requiere una mirada al siglo XXI. Nuestra política social fue muy exitosa y hay que solo agradecerlo en combatir la pobreza, en bajarla, pero tenemos un problema grande hoy día. Tenemos un problema que es una política social que genera bolsones de pobreza o incentiva bolsones de pobreza en el sentido de que desincentiva la formalidad laboral. Acá el cuento de cotíceme por el mínimo para no perder el subsidio es una cuestión demasiado extendida. ¿Ah? Una persona que está en el X% más vulnerable recibe todo y si te pasaste un peso lo perdiste todo. Y eso está mal. ¿Ah? Yo creo que de verdad hay que girar esa política a un esquema de una renta mínima que sea lo suficientemente alta para que tenga un piso de dignidad y lo suficientemente baja para que no desincentive el trabajo formal, y acompañando que cada peso adicional que tú tengas, el Estado se pone con otro peso, de forma tal de incentivar la formalización, que hoy día es un drama que tenemos en Chile, es un problema enorme, no solo en lo económico, en lo social, sino que
en precariedad y en personas, miles, que están fuera del contrato social, ¿ya? Cuando no se sienten parte del contrato, bueno, tenemos los problemas que tenemos. Entonces, yo creo que ahí hay tres ejes fundamentales: lo social, y por supuesto que en lo económico, acá tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos por recuperar el crecimiento. Uno de los problemas que hemos tenido en Chile es que nos concentramos en mirar el crecimiento del PIB cuando lo que importa es el crecimiento del PIB per cápita. Y el crecimiento del PIB per cápita, la firme, que está estancado, es virtualmente cero hace años, ¿ya? Y eso afecta las posibilidades de las personas y los ingresos de las personas y genera malestar. Así que hay que crecer es otra prioridad, y hay que crecer bien, hay que crecer sustentable. Creo que tenemos tremendas oportunidades en el turismo, tenemos tremendas oportunidades en las nuevas energías, en el hidrógeno. Nada es para mañana, pero hay que construir ese chasis con decisión, con política de Estado, porque va a redituar. Perfecto, acá tengo porque efectivamente todo lo que tú quieras impulsar y hacer requiere efectivamente que tengamos un Congreso que logre llegar a acuerdos. Entonces, acá hay una pregunta de Miguel Amunategui que dice, ¿crees que es posible lograr acuerdos en un Congreso que perdió el rumbo y donde un gobierno de centro derecha no tiene mayoría? ¿Cómo ves ese desafío Bueno, que se te viene? esa es la pregunta clave, quizás la menos sexy, y la voy a responder de dos maneras. Primero, yo soy un convencido que sin acuerdo es imposible, ¿no? O sea, acá nadie se la puede solo, sobre todo porque tenemos reformas importantes que hacer. Este tironeo de izquierda a derecha que nos tiene paralizados tiene que cambiar. O sea, acá tenemos que ir para adelante, ¿ya? No digo que en todo, pero en las cuestiones sustantivas. O sea, los acuerdos es la clave, ¿ya? Y acá no hay que cansarse de insistir en que la palabra acuerdo es una buena palabra y no una palabra pecaminosa como muchos la ven. Los avances de Chile desde el retorno a la democracia se construyeron en la lógica de los acuerdos. Algunos lo ven como una traición, yo lo veo como la condición necesaria de una buena política para ir avanzando, particularmente cuando tiene reformas fundamentales que acometer. Y la segunda derivada, que es un poquito más etérea, pero no menos importante, es que el proceso constituyente va a haber una buena oportunidad para hacer probablemente el cambio fundamental que nos tiene hoy día paralizados. Hoy día tenemos la peor de las combinaciones entre el régimen de gobierno, que es un sistema presidencial, con el sistema electoral, que es un sistema proporcional. Esa combinación es nefasta porque pasa lo que tú decías. Los gobiernos no pueden desplegar sus programas, ¿ah? Entonces, la gente desconfía y dice, oye, usted me prometió que iba a hacer esto y no lo hizo. No, es que la elección me bloqueó. A nadie le importa eso. La gente quiere que las cosas pasen. Entonces, tú tienes que tener una combinación que sea virtuosa. Tú puedes tener un presidencialismo con un sistema mayoritario, funciona. Puedes tener un parlamentarismo con un sistema proporcional, funciona. Todos con peros, ¿ah? Pero funciona. Puedes tener un parlamentarismo con un sistema mayoritario, Inglaterra, funciona. Pero el presidencialismo con un sistema electoral completamente atomizado, donde es muy difícil lograr acuerdos, donde es muy difícil negociar con bloques, más bien las negociaciones son bilaterales, con individuos que están pensando en el corto plazo, en ello, en el ego, en la cuña de Twitter. Ese es el liderazgo que hoy día tenemos, el liderazgo de Twitter. Es muy, muy difícil. Entonces ahí hay un trabajo para la constituyente que sería muy virtuoso para alinear los incentivos en aras de la colaboración y los acuerdos. Perfecto. A mí dentro efectivamente, yo creo que hoy día los gobiernos, el gran desafío que tienen justamente tiene que ver con que muchos de sus planes se ven limitados efectivamente por este tema y estamos apostando por que esta nueva constitución nos facilite en las definiciones que se van a tomar. Pero no sabemos, o sea, ojalá sea así, pero si estamos con el escenario actual, ¿qué vas a hacer? Si seguimos, no vamos a estar en el escenario actual, vamos a estar en una nueva constitución, estamos en una apuesta, pero efectivamente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo harías tú hoy día en la situación de un gobierno que está hoy día gobernando con la situación actual en la que está? ¿Qué harías tú? Que ya lo Yo hiciste igual, creo, a ver, ministro, pero ¿cuál es tu receta? O sea, ¿cómo mueves tú? ¿Qué haces tú de diferente? bueno, no cansarse de buscar los acuerdos. Yo te quiero decir que igual, pese a todo, se pueden alcanzar acuerdos, ¿ya? A mí como ministro me tocó aprobar 28 leyes, ¿ah? Que es como, no sé, pues es como 2 por mes. Todas esas leyes suponen grados de acuerdo. Hay unas más fáciles, otras más difíciles, pero suponen grados de acuerdo. Yo creo que esa es la única fórmula. Yo estoy dispuesto a llegar a acuerdos con todo, ¿ah? Buenos acuerdos, naturalmente. Un mal acuerdo es fácil, ¿no? Buenos acuerdos.
donde uno tiene que entender que un buen acuerdo implica ceder en su posición. O sea, aquí el perfeccionismo no existe, ¿ya? Pero hay cuestiones más sustantivas que son difíciles. O sea, veamos lo de las pensiones. Pensiones, llevamos cuántos gobiernos discutiendo de pensiones y no se logra, pese a que es claro el diagnóstico, tenemos que avanzar ahí. Yo me parece que creo que la clave en el próximo gobierno tiene que ser un liderazgo que convoque a esos acuerdos. Digo, no en todo, pero grandes acuerdos sustantivos que puedan marcar la dirección de este tren de manera creíble. Yo me parece que el nuevo gobierno, el nuevo presidente de la República, le va a tocar enfrentar algo análogo, parecido, no por las mismas razones, pero sí en lo que significa, a lo que fue el presidente Elwin. El presidente Elwin fue un presidente de una transición que definió la ruta del país de los próximos 30 años. Y uno podrá hacer crítica a esa ruta, ¿ah? Pero en el agregado no cabe duda que fue un camino que recorrimos y que tuvo varios éxitos muy importantes. Entonces, ese liderazgo, esa visión es fundamental y invocar grandes acuerdos para recorrer las estaciones principales. No veo otra, ¿ah? Y tienes que ser convocante, tienes que ser dialogante, tienes que apostar a un centro. Aquí no puedes gobernar con un puro sector, si eso es una ilusión, ¿ah? Y no se trata de hacer un gobierno de acuerdo nacional, porque eso no funciona en el régimen político que tenemos, pero sí generar acuerdos sobre las materias sustantivas. Yo creo que eso sí es posible. Hablemos de un punto, por ejemplo, aquí voy a tomar la pregunta que hizo la Soledad Lama, que yo creo que tiene que ver un poco de acuerdo y que viene, y ella pregunta, ¿cómo se soluciona el problema actual de intensa violencia en la Araucanía y cómo recuperar el Estado de Derecho en esa zona? ¿Qué harías tú si fueras presidente? Bueno, de nuevo creo que la palabra acuerdo es fundamental, aunque esté trillada. Si el problema de la palabra acuerdo es que ha ido perdiendo su valor, en primer lugar porque algunos han ninguneado, la han visto como una concesión, como una renuncia, como algo malo, pero en segundo lugar porque también hay un tema de credibilidad. Cuando uno llama acuerdos, cuando se invocan acuerdos, cada vez menos creíble que salga algo de ahí, ¿ya? El tema de la Araucanía tiene tres patas. En primer lugar, asegurar el deber primero del Estado, que es respetar el Estado de Derecho. Si el Estado tiene su justificación en eso, una de las justificaciones fundamentales es mantener la paz, la propiedad, el imperio de la ley. Y eso, sorry, pero hoy día no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. O sea, nuestra inteligencia falla. Y eso es un dato. Es un dato. En el siglo XXI, el siglo de los datos, inteligencia de datos, y si no tenemos las capacidades, importémoslas, pidamos ayuda afuera. Se puede. Hay países que han transitado por esto. Segundo, yo creo que tú tenés que dar una señal de crear una fiscalía especial para la macrozona sur, con protección especial a los jueces y a los fiscales, para que no sean amedrentados y no cunda la corrupción. Tercero, yo creo que es fundamental sacar las leyes que necesitamos para evitar el financiamiento de estos movimientos violentos, terroristas, que se financian con el narcotráfico y con el robo de la madera, que les proporciona a vista y paciencia a todo el mundo 40 millones de dólares todos los años. Esa es una primera pata, pero no te puedes quedar solo en eso. El llamado a un acuerdo nacional para solucionar el problema con los pueblos originarios, con los mapuches, que yo creo que no tiene nada que ver además con la violencia, y eso hace más difícil una solución, al contrario, pasa porque ese acuerdo, ese llamado, sea creíble. Y para que sea creíble, yo soy convencido de una tercera pata, que es una inyección muy potente de recursos, un combo fuerte, no para comprar más tierra o para repartir subsidios, no, para generar un plan de desarrollo creíble a la Araucanía, que es de las zonas más pobres de Chile, 8 de las 12 comunas más pobres están ahí, en términos de emprendimiento, en términos de agua potable, en términos de educación, en términos de cultura. O sea, tienes que tener un proyecto creíble que diga, oye, esto no resuelve la cuestión de la noche a la mañana, pero aquí tengo una señal creíble de que el llamado al acuerdo nacional es creíble también. Y decir con mucha claridad que esto no se soluciona de la noche a la mañana. Los países que admiramos que han hecho este transitar se han demorado, ¿no? Pero no podemos seguirnos demorando más en poner la estación inicial, porque si no esta cuestión va a terminar mal, y además estamos desaprovechando la riqueza de esa región que tiene un potencial increíble, increíble, increíble. Bueno, muchas gracias. Acá, pasando a otro tema, me gustaría saber cuáles son tus propuestas o tu foco en cuanto a la reactivación económica, porque yo creo que vas a tomar, efectivamente es algo que va a ser muy potente en tu gobierno.
¿Qué es lo que pretendes hacer en esa línea? La reactivación económica tiene dos hitos, dos momentos, ¿no? Uno de inmediato, de corto plazo, y tiene uno de más largo aliento. En lo de corto plazo, yo creo que es fundamental mantener los apoyos, mantener apoyos que hoy día hemos diseñado, hemos corregido y que pueden seguir estando ahí. Estoy pensando, por ejemplo, en las políticas de financiamiento para los empresarios, para los emprendedores a través del FOGAPE. ¿Ah? Yo no digo que tenga que ser con el mismo calibre, pero ese mecanismo tiene que estar ahí para ayudar a refinanciar empresas que hoy día van a salir muy endeudadas a tasas razonables y no a tasas que finalmente te acogotan y que lo único que hacen es tener una probabilidad alta de desaparecer. Lo único que está haciendo es dilatando el momento en que eso ocurre. Segundo, me parece que vamos a tener un problema de empleo que va a ser estructural por un buen rato, en parte porque la pandemia aceleró el cambio tecnológico aceleró lo que iba a ocurrir en varios años, de muchas personas que salieron del mercado laboral. Y hay que reconvertirlas, hay que apoyarlas, hay que capacitarlas. Y por supuesto hay que, creo yo, mantener una política de subsidios al empleo, quizá en otra escala de la actual, pero mantenerla, porque esto hay que asegurar la transición de salida. Esto no es un salto discreto. Eso como en lo inmediato, me parece que es bien fundamental. Creo que hay que fomentar con mucha fuerza el emprendimiento. Yo he hablado con varios de ustedes para tener pistas de todo esto. Yo creo que una dimensión muy relevante tiene que ver de nuevo con acceso a financiamiento, pero también con las trabas que tenemos, que son un peregrinar realmente difícil de navegar. Cada comuna tiene su lista de trámites, te piden cosas que ellos tienen, te mandan para allá, para acá, y al final las empresas muchas veces deciden no formalizarse porque la verdad es que se hace muy, muy, muy difícil en esa materia. Y más de largo aliento, acá, mira, si tú querés crecer, no hay magia, acá hay que recuperar la inversión. Sin inversión no hay crecimiento, esa es la firme. ¿Ah? Y para tener más inversión, volvemos a la pregunta de la convención constituyente. Yo soy de los que cree que vamos a tener una constitución razonable, moderada, y eso da muchas certezas para los inversionistas, porque una constitución está pensada para durar hartos años, y eso hay que potenciarlo, hay que traer mucha, mucha inversión. Creo que Chile tiene que desarrollar, y aquí yo no le tengo miedo a las políticas industriales modernas, ¿ah? no las que eligen sectores, sino que las que generan interacción o cooperación pública o privada para solucionar problemas de coordinación, para solucionar fallas de mercado. Yo creo que Chile tiene un potencial gigante en dos áreas, y me atrevería a decir una tercera. Como ya les dije antes, creo que el turismo tiene que ser una política de Estado. Creo que Chile tiene un potencial turístico gigantesco, más aún después de la pandemia, y eso requiere el apoyo del Estado en desarrollo de infraestructura, en un plan país. Cuando digo infraestructura no solo caminos, implica áreas concesionadas, implica conectividad digital, implica apoyo a los emprendedores locales para generar esa palanca turística. Yo creo que hay mucho valor y Chile perfectamente nos podemos poner como meta ser como Nueva Zelanda en esta materia, que es el 8% del producto, nosotros somos 3. ¿Ah? Y el 8% del empleo, nosotros somos 3. Se puede, creo mucho en eso. Hola. Creo además que el tema de las energías le va a cambiar la cara a Chile. ¿Ah? Y el hidrógeno verde yo creo que es una oportunidad real. No está mañana, pero está en 5 o 10 años. Y Chile puede ser pionero en esa materia con toda la cadena de valor que hay detrás. La minería, creo que hay que seguir potenciándola. Yo hace poco tiempo atrás he hecho una propuesta como distinta a propósito del royalty. Aquí necesitamos más y mejor minería, no menos. Hay que abrir la minería. Hay que tener más competencia en la minería y eso implica soltar las patentes de exploración y explotación que bloquean la entrada. Hay que meterle datos, tenemos que tener datos abiertos, porque al final la minería es una industria de información. Es saber dónde está el yacimiento y de ahí extraerlo. Y eso se puede hacer. Acá el músculo de la inteligencia de datos, yo estoy convencido que en Chile la podemos desarrollar con mucha fuerza, pero esto de nuevo, implica meterle política pública. ¿Por qué no podemos soñar en tener carreras técnicas de expertos en ciencias de datos y que Chile sea un hub de datos? Y de hecho ya ha venido siendo, hay empresas como Amazon, como Google que se han venido a instalar, eso hay que seguir potenciando. Entonces va por ahí la respuesta. Hay una cosa inmediata, de corto plazo, de la cual hacerse cargo, y hay una más larga,
que es la que tiene que ver con la inversión, inversiones nuevas, en nuevas áreas que nos van a agregar valor. Dado que tú lo mencionaste ahí, como que lo dejaste pasar, la pregunta es, ¿qué opinión tienes respecto de la propuesta de subir el royalty minero? Mira, yo creo que todos los debates hay que darlos con buenos argumentos, veamos cómo estamos parados ahí. Pero yo insisto, creo que, ¿por qué no aprovechamos de recaudarlo el doble de lo que tenemos en royalty? Aprovechando de hacernos cargo de un problema que hoy día tenemos. Nosotros tenemos un tremendo potencial minero y lo tenemos bloqueado porque el 43% del territorio nacional ya está con patentes mineras, la gran mayoría ya no se ocupan. ¿Ah? Incluso hay regiones que el 100% del territorio está con patentes mineras que no se ocupan. Entonces esto es como el perro hortelano que no come ni deja comer. Abramos la cancha, permitamos que vengan otros mineros a desarrollar. Terminemos con la especulación que hay con las patentes. Muchos la ocupan para bloquear sectores, ¿ah? O para pedir retribución cuando alguien quiere hacer un proyecto inmobiliario o otra índole. Entonces, ahí hay una cancha que está mala, está dispareja. Metámosle competencia, abramos esa cancha y tengamos más y mejor minería, más que estar siempre pensando en la solución más fácil, el royalty subirlo. ¿Ah? No me niego a eso, pero partamos por la primera derivada. Si nosotros convergiéramos las patentes que tienen los países que admiramos como Australia o Canadá, duplicaríamos, más que duplicaríamos el royalty que se recolecta hoy día. Súper, tengo un montón de preguntas en el chat, están todos muy interesados en todo lo que estás comentando y me llegan preguntas, así que voy a leer un par de preguntas de las que tengo acá. Tengo una de Mauricio Russo que dice, ¿cómo descentralizamos? Porque las provincias están años luz de la capital. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, mira, yo he estado recorriendo Chile, ahí con los candidatos de Bópoli, he estado en 4 regiones ya, y es increíble la demanda, esa es la principal demanda de las regiones, y yo la comparto. O sea, yo creo en la desconcentración del poder como buen liberal, creo que la solución de los problemas tiene que ser de aquellos que están más cercanos, y tú tenés que dar las competencias y las atribuciones. Ahora, esto sin saltarse pueblo. ¿Ah? Nosotros tenemos un hito que es la elección de gobernadores, que es insuficiente, pero que es un punto de partida, y tenemos que hacerlo bien, no nos podemos fallar esa oportunidad. En el camino vamos a descubrir que le faltan competencias, démosela. ¿Ya? Pero en paralelo hay que hacer una cuestión bien fundamental, que es desarrollar el músculo institucional en las regiones y en las comunas, que no lo tienen. ¿Ah? Tú no tienes el capital humano hoy día desarrollado para tener una gestión de excelencia que asegure que efectivamente va a estar resolviendo mejor los problemas. Tú no tienes los niveles de transparencia que se requieren para ser los ciudadanos, para evitar que haya focos de corrupción. Y hemos visto últimamente en los municipios cuánta corrupción hay, ¿no? En perjuicio de los ciudadanos. Entonces, acá son dos cosas. Para no matar la gallina en los huevos de oro, hay que desarrollar competencias, hay que institucionalizar esas competencias e ir dándole cada vez más atribuciones. Y por último, nuevamente el mundo viene de señales, una cosa que podemos hacer mañana mismo, es que las empresas que están instaladas en las regiones, donde tienen una actividad importante, tienen hartos trabajadores, tienen su fábrica, no sé, bueno, que las patentes las paguen ahí, pues no que las paguen en Santiago. ¿Ah? No tiene ningún sentido, eso se puede hacer mañana, y eso yo creo que más allá de la plata es una señal de que te estás moviendo para allá. Súper, muchas gracias. Tenemos una pregunta ahora de Adrián, donde él dice que obviamente tú mencionaste que estamos en la era de la data, entonces sabemos que estamos viviendo un cambio como nunca antes visto, donde la tecnología y la inteligencia artificial van a transformar todas las industrias y el mercado laboral, van a haber oficios que van a perder mucho terreno y nuevas competencias que van a ser altamente demandadas. Entonces, ¿cómo abordarías desde un país que no es del primer mundo el upskilling y el reskilling, que va a ser vital para energizar el empleo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, de nuevo son acciones inmediatas y largo plazo. Parto por la largo plazo, que ya la mencioné. O sea, yo soy un convencido de que tú tienes que cambiar el enfoque formativo en el colegio, en la escuela. O sea, para el mundo de la data y lo que eso supone, los cambios, la evolución constante que eso genera, que va a haber tremendas oportunidades, pero también riesgos para los que tienen un conocimiento específico que va a quedar obsoleto. Tú tienes que generar un músculo que sea adaptativo. Y ese músculo adaptativo se llama pensamiento crítico, trabajo colaborativo, la capacidad de ver un problema, entenderlo y la solución técnica. Bueno, hoy día la inteligencia artificial te la da, ¿no? Pero es navegar, es lidiar, es dirigir ese problema. Eso hoy día no lo tenemos. ¿Ah? La mayoría de nuestros estudiantes no entienden instrucciones básicas. Entonces, estáis condenados.
estáis condenados. La capacidad de reconversión, cuando no tienes esa capacidad de pensamiento, es muy difícil, ¿ya? Entonces eso hay que construirlo desde la base. Yo creo que es fundamental ese primer punto. Y lo segundo es, por supuesto, atraer empresas que son líderes en esta materia, que generan, y lo estamos viendo, ¿no? Entrenamiento, capacitación de los trabajadores, los reconvierten, los adaptan, ¿no es cierto? Y los adecúan a este mundo que es fantástico, es maravilloso. Creo que la educación técnica, tenemos que hacer un polo de formación en ciencia de datos. ¿Sí? Oye, ahí hay un mundo enorme. Yo te digo, hablamos recién de la minería. ¿Ustedes saben cuántos datos de los que recolecta la minería se ocupan? Apenas el 2-3%. Hoy día la minería está entera sensibilizada. O sea, tú tienes 100 datos y ocupas 3. Hay un potencial de productividad, pero impresionante. ¿Ah? Es una posibilidad, además de incorporación de mujeres a la minería, que lloran por su ausencia, gigante. Entonces eso yo creo que hay que tomárselo muy, muy en serio, y eso requiere nuevamente una visión de futuro que sepa claro dónde va, porque eso no es mañana, no es inmediato, pero que vaya construyendo esas etapas para asegurar la credibilidad de esa ruta. Otra pregunta que aquí hace Carlos Odebrecht tiene que ver con materia de pensiones y queremos saber cómo se abordan las bajas pensiones de las personas de mayor vulnerabilidad y qué rol jugarían las AFP en un futuro sistema de pensiones. ¿Cómo lo ves tú? Mira, lo veo como increíblemente necesario. Hay una parte, solemos olvidar, que para las personas más vulnerables se avanzó en aumentar fuertemente las pensiones solidarias, 50%, están 170.000 pesos aproximadamente hoy día. Tenemos que seguir avanzando ahí, pero como país hicimos un esfuerzo grande. Ahora, tienes todas las personas al pilar contributivo, las que cotizan, que también tienen una pensión bien baja, ¿no? Y eso se arregla de dos maneras, ¿no? Porque aquí la plata no cae de los árboles. O sea, tú tienes que aportar más. Y se aporta más de dos maneras. Una, que es la que estaba en el debate, que es la tasa de cotización, que la está aumentando 6 puntos, gradual en el tiempo. Pero la otra, que hablamos poco y nada, es la base cotizante. O sea, aquí la base cotizante es muy estrecha. Es muy estrecha. ¿Ah? Hoy día es como si de 10 trabajadores tuvieras 3 que cotizan toda su vida y los otros 7 no lo hacen nunca. Entonces, con esa base, el promedio va a ser siempre malo. ¿Ah? Y volvemos al tema entonces de la política social y cómo tú fomentas la formalización. Porque con un mundo informal va a tener siempre una base estrecha. Entonces, creo que ese es un elemento clave. Creo que el sistema de pensiones tiene que ser mayoritariamente de ahorro personal. Creo profundamente en eso, en parte porque es por definición sustentable, sostenible, amén de las externalidades positivas que generan otros ámbitos, que genera un mercado de capitales bien desarrollado que permite financiar el crecimiento. Y tiene que tener, por supuesto, componentes de solidaridad potente, donde al final la pregunta es: ¿qué es más solidario? ¿Si cargarle la mano a un grupo específico de trabajadores o hacer solidaridad con impuestos generales? En el papel, y eso yo lo suscribo, es mucho mejor hacer solidaridad con impuestos generales. En la práctica, el mundo real de la política, uno tiene que buscar acuerdo y probablemente la verdad está entre medio, ¿no? Pero hay que avanzar hacia allá. Respecto a la AFP, yo siempre he dicho, su nombre lo dice todo, son administradoras de fondos. Un administrador es un intermediario, no un fin en sí mismo. Aquí me interesa el ahorro individual y no proteger a quien administra. Yo creo que los administradores tienen que tener cambio, y a mi juicio ese cambio es meterle mayor competencia para que bajen las comisiones, para que sea más legítima, y esa competencia hay mecanismos. ¿Ah? Hay mecanismos. La licitación del stock de afiliados por bloque gradual es una forma donde a ti te cambian por default a la más barata y te dan la libertad de decir: ¿sabe que no? Yo quiero quedarme con mi AFP cara, no me cambie, no quiero que me licite. ¿Ya? Un dato, para que lo tengan a la vista, porque es bien impresionante. La AFP Plan Vital, que fue la última que ganó la licitación de los nuevos cotizantes, que te obliga a estar ahí 3 años, una vez que ya está dentro, después de los 3 años, la AFP puede cobrar la cotización que quiera. La multiplicó por 3, ¿ah? De 0,5 a 1,5. Adivinen cuántas personas se cambiaron. Solo el 10%, lo que basta para mostrar que nosotros somos súper insensibles a ese precio. Y para meterle más competencia y bajar comisiones, creo que la licitación de stock por bloque es una forma muy importante de abordar el problema. Acá tenemos otra pregunta de María Emilia, y aquí vamos a tomar a María Emilia Correa, dado que estamos al lado del Día de la Mujer. Entonces, ¿cómo ves
tú el desafío de la reactivación del empleo y el emprendimiento femenino en esta condición de desigualdad donde un porcentaje tan importante de la población de Chile está a cargo del cuidado de los niños y los enfermos? ¿Cómo ves tú este tema? Hoy día tenemos un temón en esa línea, porque tenemos justamente empresas hoy día que no pueden contratar, dado lo que está pasando hoy día. Entonces, ¿cómo ves tú este desafío? ¿Estamos? ¿Me caí yo? ¿Se cayó Ignacio? Está como pegado Ignacio. Parece que sí, el Ignacio. Ignacio se nos Claro, te quedó pegado. escuchamos bien. ¿A mí me escuchan bien? Sí. Así que esperamos un rato, como que se cambió de lugar, yo creo, y eso hizo que perdiéramos la señal. Sí. Estamos tratando de tomar la mayor cantidad de preguntas. Acá tenemos un montón de preguntas. Yo estoy haciendo lo mejor que puedan priorizar todas las preguntas que nos han llegado. Ha estado muy interesante la conversa. Si hay alguien que tenga una pregunta demasiado importante que quiera que sí o sí no se me pase, le pido por favor que me la vuelva a repetir en el chat, que la copie y la pegue abajo. Ojalá no sean todos, sino que sean realmente los que están con muchas ganas de preguntar y no han logrado que yo los represente en mis preguntas. Así que les pido por favor, si se nos suma de nuevo para poder tenerlo. Así que los invito a que me vuelvan a poner la pregunta de nuevo, si es que alguien quiere. No sé qué vamos a hacer, no sé si a ustedes las contactó, chicas. Ignacio, para ver si vuelve. En este minuto. ¿Qué le pasó? Para saber cómo estamos. Y acá estoy viéndole y estoy mirando que no se vaya. No, yo aquí lo puedo aceptar. Nos faltan un par de preguntas claves, siento yo, antes de finalizar, así que esperamos volver a tenerlo prontamente. No, ahí está entrando otra persona. Es de su jefe de gabinete, así que quizás entrando por esta cuenta. Ah, puede ser. A ver. Vamos a ver. O a lo mejor él viene a decirnos algo. También. También puede ser. Igual, yo me imagino que Ignacio tiene hasta ahí las 8. Está. Poli, hay que reactivarle el audio. Ahí estoy, Ahí ya está. Perdonen. Ahí estoy. No, Algo, se me acabó la pila del computador, así que me enchufé. Ok. Perfecto. Una pregunta, justo, no sé si la alcanzaste a escuchar. No sé si alcanzaste a escuchar, se me fue la pregunta hacia arriba. Entonces, era una pregunta respecto de cómo ves la reactivación en el tema de la mujer, el empleo de las mujeres. Sí. Todo lo que hoy día estamos con un... La veo bien. La veo bien por lo siguiente, porque cuando uno mira las razones de por qué ha caído tanto, retrocedido tanto la participación laboral femenina, hay dos elementos que son bien coyunturales. Primero, los sectores más golpeados por la pandemia, el comercio, la hotelería, los servicios en general, son típicamente sectores más intensivos en mano de obra femenina. Y por lo tanto uno tiene la esperanza de que cuando estos sectores retomen, va a tener una emergencia importante de recuperación de empleo femenino. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, que también es coyuntural, súper injusta si ustedes quieren, pero es un dato de la causa, tiene que ver con la imposibilidad de mandar a los chicos a la escuela, a la sala cuna, ¿no? Pero en la medida que vayamos normalizando, y aquí las vacunas van a ayudar harto, eso va a volver a ocurrir, ¿ya? Y va a tener esa facilidad para salir de la casa a buscar trabajo. Lo tercero, yo creo que está en el lado de las oportunidades, el aceleramiento del cambio tecnológico y la posibilidad de trabajar remotamente también facilita, baja los costos de transacción de incorporarse, ¿no? Y por último, y en no menor, creo que hay un tema simbólico a propósito de la pandemia, donde no hay dos lecturas respecto a que las mujeres han sido las más golpeadas en sus oportunidades laborales, y por lo tanto existe una suerte de acuerdo país, de consenso país, que tenemos que impulsar mucho más la agenda femenina con gestos, con señales, o sea, con que haya más mujeres en los directorios, con que haya más mujeres en los cargos
gerenciales, de liderazgo, con incorporar más mujeres a la minería, se puede. Te fijas, todo ese momentum yo creo que es auspicioso para las mujeres, para su incorporación en el mundo laboral, y también para ir cerrando la brecha de salarios, ¿no? Que hoy día sigue siendo alta. Ahora voy a seguir con las preguntas. Ahora viene otra pregunta que tengo aquí en el chat, que tiene que ver con, me gustaría saber cuál es tu pensamiento respecto a la regulación de drogas. Mira, esta es Y una me pregunta gustaría súper... sumarle un tema relevante que tiene que ver con la seguridad hoy. ¿Cómo ves el Sí. tema de seguridad que... Mira, esta es una pregunta súper buena, porque mezcla dos almas o dos competencias, ¿no? Desde la mirada puramente económica, uno diría acá hay que legalizar las drogas, mataste el mercado negro, mataste el narcotráfico, y con lo que recauda además por impuestos puedes tomar medidas preventivas y paliativas. Súper bien en el papel, ¿no? Pero me temo que el daño que podéis generar en las vidas, en los proyectos de vida de miles de chicos puede ser inconmensurable. Hay quienes proponen, bueno, entonces legalicemos las drogas blandas, la marihuana, ¿ah? Y con eso matamos ese mercado negro, pero la evidencia que yo al menos he leído es que eso no te soluciona el problema por una razón bien obvia, porque las lucas y el narcotráfico están en las drogas duras, no en las drogas blandas, por un lado, y por el otro, legalizar las drogas blandas, también hay evidencia que es como puerta de entrada para las drogas duras. Entonces, es un tema súper complejo, y yo, muy economista, y Milton Friedman propuso esto hace harto tiempo, creo que es una solución incompleta e incluso simplista decir esto se soluciona legalizando. Yo creo que el problema es mucho más complejo que eso. Y en materia de seguridad, ¿cómo es el tema de la seguridad? Bueno, es el problema eterno, ¿no? Tiene que ver nuevamente con la falla del Estado. A mí me parece nuevamente que esto tiene que ver con la discusión de las reformas de Carabineros, de la PDI. Yo creo que hay una reforma que es lo que se ha centrado la atención, que tiene que ver con los derechos humanos, con una nueva aproximación a la ciudadanía para ganar la legitimidad. Es fundamental que ello ocurra. Son instituciones que en cualquier país son indispensables y por lo tanto requieren tener un piso de legitimidad alto, porque si no, no pueden cumplir su rol. Pero yo creo que hay otra reforma que hablamos poco, que es cómo ponemos, acorde al siglo XXI, a nuestras policías. Nuevamente, volvemos acá, la delincuencia en buena parte es un tema de información, un tema de datos, ¿ah? De poder saber, predecir, anticipar dónde van a ocurrir los delitos, de qué tipo, dónde está el delincuente, cómo lo capturo, cómo lo pillo. ¿Ah? Eso es siglo XXI, y acá siento que estamos tremendamente lejos en esa clave que tiene que estar en todo. O sea, un ejemplo, hoy día tenemos cada vez más cámaras en todos lados, y preguntémonos qué hacemos con esos datos. ¿Hacemos Big Data con esos datos? No, pues no hacemos. No le estamos sacando el jugo. Es como la minería, 3% de los datos estamos ocupando. Tenemos todo un tema de tecnologización del Estado, entonces, detrás. Y de Importante. capacidades. O sea, tú puedes Capacidad. tener la mejor tecnología, pero si no sabes ocuparla, no sirve. Tengo una pregunta de YouTube, ya de la gente que nos está viendo, que quieren saber sobre el sistema de salud. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto al funcionamiento actual del sistema y cuáles son las mejoras que tú sientes que se requieren? Mira, en materia de salud pública, los grandes indicadores, Chile tiene muy buenos indicadores, eso hay que decirlo, salud pública. Y la mejor prueba de ello es la vacunación. O sea, parte del éxito de Chile en vacunación tiene que ver, por supuesto, con haberse anticipado y haber tenido un portfolio diversificado de proveedores de vacunas. Eso es evidente, es notable. Pero esa vacuna no te sirve nada si tú no tienes la capilaridad para vacunar. Y ahí nuestro sistema de salud probó que es súper bueno en eso. Estamos acostumbrados, sí, para las distintas vacunas, los distintos virus, sincicial, otro, ¿no es cierto? Esa vacunación funciona, hay una costumbre, hay un saber hacer. Eso es lo macro. Pero yo siento que es lo micro, que al final volvemos a la reforma del Estado, un Estado para la ciudadanía, y ahí es donde tenemos una falencia. Y parte de esa falencia tiene que ver con la atención, esa es una primera cuestión,
tiene que ver nuevamente con una tecnología. O sea, cuando tú vayas a un municipio, en Santiago, ni siquiera un municipio rural, las personas tienen que ir al municipio presencialmente a las 5 de la mañana para pedir hora. ¿Qué significa eso? Si hoy día lo podemos hacer a través de la internet, del teléfono, eso no es rocket science, ¿ya? O sea, tú puedes acercar eso. Y lo último, yo creo firmemente, cuando hablamos de emparejar la cancha, que acá todos tenemos que tener un plan básico, exigente, bueno, universal, donde las personas de menores recursos están subsidiadas por el resto, pero todo es un plan común. Y si tú de ahí arriba le quieres poner hotelería, bienvenido, está en tu libertad. Pero aseguremos ese plan básico, único, que lo puedes licitar, lo puedes hacer bien competitivo, y por lo tanto garantizar una buena ecuación de calidad con precio. Creo que hay que avanzar ahí. Eso cuesta plata, pero hay que hacerlo. Creo que la salud es fundamental, es demasiado fundamental para toda la familia. Creo que esa sensación ambiente de que si tienes una enfermedad grave te quedas atrás, es fatal. Yo creo que hay que nivelar esa cancha con fuerza. De todas maneras, aquí ahora tenemos otra pregunta que también viene desde el canal de YouTube, que comentan lo siguiente. Dicen que en Renca surgieron 2 campamentos en menos de 15 días, un terreno privado y el otro no. ¿Ha pensado en un plan habitacional para el aumento de cientos de miles de personas que tiene Santiago y regiones? Sí. Mira, para nosotros un eje fundamental que no es de ahora, que la verdad es que yo antes de ser ministro estaba en nuestro centro de estudio en Horizontal, bastante involucrado. Hicimos una publicación, un librito que se llama Ciudad Justa, el año 2017, donde reflexiona sobre este tema, cómo tener ciudades más integradas, más conectadas, que tengamos un techo común de alguna manera, ¿no? Donde nos sintamos parte. Tiene que ver con transporte, tiene que ver con espacios públicos, con luminaria, con veredas, un cierto piso mínimo de dignidad. Y eso está muy presente en nuestro programa. Eso requiere inversión pública, pero requiere otras palancas. Por ejemplo, acá una idea que a esta altura es bastante conocida y es una bonita idea, que viene del presidente Lago, que la ha enarbolado mucho Iván Poduje, amigo mío, que es ocupar las cientos de hectáreas que el fisco tiene en ubicaciones emblemáticas de la ciudad, repartidas en distintos servicios públicos, ¿no? Desde las Fuerzas Armadas, que tienen un montón de terrenos, los ferrocarriles del Estado, bienes nacionales, y uno puede hacer una asociación pública-privada en que el Estado pone esos terrenos, los aporta, el mundo privado construye bajo un estándar a definir, y que sean con componentes de integración potentes, de manera tal de acercar la ciudad a aquellos que están fuera de la ciudad. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, la ciudad está cara, ¿no? Y la manera de abaratar la ciudad, hay solo 2 soluciones, ¿no? Una, hacerla crecer para el lado, que es parte de lo que hemos venido haciendo, pero genera otro tipo de problema, y la otra, hacerla crecer hacia arriba, que sé que a los arquitectos les suena impopular, se llama densificar. ¿Ah? Y creo que no hay que temer la densificación, se puede hacer buena densificación, esa es la clave, con áreas verdes, con espacios públicos, y se paguen las externalidades negativas que esto genera, pero es la única manera de abaratar el valor del suelo, de sacarle el máximo jugo y hacer una ciudad inclusiva. Una ciudad inclusiva es una ciudad que es accesible para aquel que está fuera de la ciudad. Y hoy día, a los precios actuales, si tú mantienes barrios limitados en su densificación, solo está encareciendo esa posibilidad. Entonces, yo creo que ahí tenemos que desvestirnos de dogmas, que cada vez que se hace un edificio todos alegan porque dicen no, not in my backyard, no en mi patio, que lo hagan en otro patio, no en el mío. Eso es solidaridad, eso es generosidad y se puede hacer bien, si esa es la clave. Oye, las ciudades que más admiramos tienen grandes edificios y nadie se queja de que ahí el espacio público es de mala calidad, ¿no? Exacto. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú la perspectiva económica para este año? ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Cómo lo ves? Este año va a ser un buen año en lo económico, en parte por las vacunas, que evidentemente son una inyección de energía, de esperanza, de luz para muchos. 2, porque bajan los contagios, mientras no tengamos inmunidad de rebaño. Y 3, porque los casos más graves en que la gente se muere está cubierto, ¿no? Entonces eso permite ir recuperando la cotidianidad, y eso obviamente se traduce en crecimiento, ¿no? En emprendimiento, en mayor empleo. Aquí no podemos olvidar que la caída de la actividad económica tiene que ver uno a uno con la incapacidad de operar normalmente, ¿no?
tiene que ver con las cuarentenas, tiene que ver con las medidas de distanciamiento. Entonces, a medida que eso retome, eso naturalmente va a ocurrir. Segundo, porque tienes una base de comparación bajísima. El año pasado caíste, o sea, va a tener un efecto rebote muy significativo. Y lo tercero, que se dice poco, porque yo creo que el año 2020 en materia económica hicimos bien la pega, y perdón que sea autorreferente. O sea, se evitó que Chile cayera en un colapso, basta ver a la región cómo están. Y se dejaron sembradas las bases para tener una recuperación. O sea, acá el crédito sigue fluyendo. Los apoyos a las empresas siguen estando. El subsidio al empleo ha llegado a 600.000 personas y el gobierno acaba de anunciar mejoras para ampliarlo. Los apoyos a los ingresos de familias siguen ahí. Entonces, hay sembrado terreno para que esto ocurra. ¿Ah? Y un dato que yo siempre doy porque Guille Tagle lo va a entender mejor, lo hemos conversado alguna vez, cosas como invisibles, ¿no? Que por invisibles no se aprecian, es como el aire, ¿no? Uno lo valora cuando lo pierde. El año 2020 pasó una cuestión bien notable. En un año de una de las peores crisis que hemos tenido económica, donde típicamente lo que ocurre es que el crédito se va al hoyo, y cuando el crédito se va al hoyo quebran empresas, exacerba el ciclo real. En el año 2020 quiero decirles que el crédito no se fue al hoyo, el crédito comercial, sino que creció más que en un año normal. Y eso no fue un accidente, eso permitió que la economía, con todos los trabas y los problemas, siguiera operando. ¿Ah? Entonces yo soy optimista para este año, pero creo que la pregunta relevante, no este año, donde vamos a tener un efecto rebote importante, ¿ah? Uno de los más altos de la región, es qué pasa después, si hay que recuperar la capacidad de crecimiento permanente después, ese es el desafío. Y aquí me gustaría saber, ¿por qué tú? ¿Por qué tú deberías ser el elegido? Vuelvo quizá, me voy a repetir con lo que te dije al principio, y voy a tratar de no ser autorreferente porque me da vergüenza, ¿no? Pero yo creo que esta etapa requiere de liderazgos que sean reformistas, que se atrevan a hacer reformas importantes y romper huevos, de verdad. O sea, yo creo que acá hay que cruzarse con grupos. Ahí hay que hacerlo nomás. Y yo tengo la suerte, creo, o la desventura, depende de donde se le mire, que no le debo nada a ningún grupo de interés. Me siento muy libre, ¿no? De ser bien carepalo, si tú quieres. Segundo, porque yo tengo una genuina vocación de acuerdo. Siempre la he creído, la he reivindicado y la vuelvo a reivindicar. Creo que sin acuerdo esta cuestión no se logra. No se logra, es imposible. Y es lo que traté de aplicar siempre como ministro y creo que se lograron acuerdos bien valiosos. No solo el tributario, sino que el del fondo COVID de los 12.000 millones. Todos son marcas, son hechos, ¿no? Donde esa voluntad no es solo palabras, sino que está ahí. Y tercero, que es quizás secundario, ¿eh? pero yo creo que es no menor en lo simbólico. Yo creo que esta etapa requiere rostros nuevos. Creo que los rostros más antiguos, que tienen mucho que aportar porque tienen la sabiduría, son menos creíbles, ¿no? Son menos creíbles. Yo creo que acá tenéis que tener caras nuevas, rostros nuevos, con fuerza, con ideales, actuando por convicciones y capaces de jugársela. Yo por lo menos me identifico en esa descripción. Ustedes verán si esa descripción calza conmigo, pero al menos yo me la creo. Súper, me encanta. Llega el momento. Sales elegido. ¿Qué vas a hacer en tus primeros 100 días? Los primeros 100 días, el día 1, convocar a un gran acuerdo para mejorar la educación en nuestro país, que implica convocar a una comisión internacional para reformar los currículos, para pensar cuál es la educación que Chile requiere para el siglo XXI, a sabiendas que esa es una ruta en que los resultados no los voy a ver yo, ¿no? Los van a ver, con suerte, 2 o 3 presidentes después, pero creo que no podemos dilatar más esa discusión. Es demasiado injusto lo que pasa en esa materia. Estamos castrando sueños, estamos castrando la libertad de muchos, y eso a mí me parece violentante, me parece inaceptable. Y creo que el siglo XXI requiere un cambio en esa materia. Segundo tema, y va a depender un poquito qué es lo que pase con pensiones, va a depender también qué pase con las exenciones tributarias. Nosotros vamos a necesitar recursos, y aquí no hay que engañarse. Acá hay que respetar el sano principio de que gastos permanentes, ingresos permanentes. Lo demás es hacerse trampa en el solitario, ¿ya?
Y yo, más que subir impuestos, yo lo que creo, que lo primero que deberíamos hacer, y ese es mi compromiso, es hacer dos cuestiones. Primero, paguemos los impuestos que tenemos, ¿ya? Y vayamos eliminando privilegios tributarios. Hoy día no estamos para privilegios, queremos una cancha pareja, y ahí hay harta plata, y no solo recaudación, sino que eficiencia, porque esto es privilegio, echar la trampa. Y la gente que se disfraza para recibir el privilegio está a la orden del día, y eso es nocivo para la eficiencia económica. Así que avanzar en exenciones con full convicción es lo que yo impulsé, lo creo, me parece que es justo, y me parece que además hay harta recaudación en esa materia. Necesitamos esos recursos para impulsar esta agenda. Tercero, un gran acuerdo, un llamado a una gran reforma por la competencia en los mercados y por la desconcentración del poder económico. Yo creo que hay muchos nichos de concentración de poder económico y eso le hace mal al mercado, le hace mal a la credibilidad. Hablábamos con Nico Chea, que en Israel se escandalizaron porque 28 grupos económicos tenían control sobre el 60% del market cap, de la capitalización de mercado en la bolsa. Bueno, en Chile el 80% está en 12 grupos. Y eso no puede estar bien. No habla de un mercado de capitales desarrollado, me van a perdonar. Es un mercado de capitales subdesarrollado. Hay que abrir esa cuestión. Hay que abrir esa cancha. Porque eso tiene efecto en otras áreas. O sea, cuando tenéis tanta concentración, la competencia no es robusta. No es robusta. Y el trato a los emprendedores no es competitivo. Y a eso me refiero con romper huevos, ¿te fijas? Porque suena impopular, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que abrir la cancha al financiamiento. O sea, los bancos, que yo creo que hacen una buena pega y Chile tiene buena banca, bueno, hay que abrir la banca. Hay que abrir la nueva forma de financiamiento que está anclado en los datos y los datos son de las personas. Y ahí entran las fintech, ahí entra el open banking que nosotros estamos empujando. Yo creo mucho en eso. Hay que desconcentrar esto, hacerlo más abierto. Lo mismo en minería, lo mismo en todas las áreas, porque eso genera mercados legitimados y competitivos. Yo creo mucho en eso. Aquí preguntan algo súper concreto. ¿Cuáles son las leyes nuevas que pondrían estos 100 días que podrían quebrar huevos? Bueno, ya te he mencionado 3 ámbitos donde yo creo que podemos avanzar. Es contingente, bueno, qué va a pasar en lo que queda del gobierno del presidente Piñera en materia de exenciones, en materia de reforma de pensiones. Obviamente son 2 temas importantísimos los cuales hacerse cargo. La reforma educacional, clave para nuestro futuro. Y yo creo que avanzar en más competencia, en desconcentración, y podremos discutir los mecanismos. Yo creo que no hay que casarse con una fórmula. Pero si mira, si acá no hay que inventar la rueda, si Estados Unidos, que es un país que admiramos en los años 30, 40, le puso límite a las cascadas. Si acá tú puedes tener 2 niveles de cascada, pero no 20. Porque al final implica tener control con una participación en el capital chiquitita, y eso distorsiona las cosas. Entonces, no inventemos la rueda, hagamos lo que países que admiramos han hecho. Y creo que la otra cosa, Carolina, clave dentro de los primeros 100 días, es un punto de partida creíble de una modernización del Estado, que yo llamaría más bien un Estado para la ciudadanía, y haría 2 cosas. La primera, ya está escrita, el gobierno la va a meter, me tocó trabajar un año en eso, que es la modernización del empleo público, donde básicamente la selección y la progresión es por mérito y con un foco en el ciudadano. Te va a comprar todas las peleas con la NEF, encantado, porque es necesario, no da más. Y lo segundo, una cuestión tan simple como escuchar al ciudadano del servicio público. Encuesta de satisfacción a usuarios en todos los servicios que atiendan a público, mañana, y que esto tenga consecuencias sobre el servicio, sobre esos funcionarios. No va a pasar en la guadaña, sino que para realmente responder a la necesidad del ciudadano. Yo creo que con esos 2 hitos empiezas en un track de caminar hacia una modernización del Estado, que además tiene que hacerse cargo de algo que a mí me fascina, que es el tema de los datos. Si los datos en el Estado no conversan, estamos en una precariedad absoluta. El mundo del siglo XXI es el mundo de los datos. No sé cómo estás tú, Ignacio, de tiempo, ya me están pidiendo cerrar. Aquí me acaba de llegar una pregunta de Blanca Bulnes, entonces no sé si estamos como poder... Dale la última, lo que sí voy a prender un segundo la luz, porque yo creo que ya no me ven. Vale, prende la luz.
Te voy a hacer esta pregunta y después me gustaría darte un espacio para que... Con esta pregunta te vamos a dar un espacio, son dos preguntitas más y estamos, ¿ya? Vale. Sí. Tiene la pregunta de Blanca Bulnes, que dice así: la reforma educacional como solo cambio curricular, perdón, ¿qué pasa con la educación pública potente y con la importancia de la técnica y con la gratuidad universitaria? No, no solo cambio curricular, naturalmente. No, acá hay un fortalecimiento de la educación pública, así es lo que no se ha hecho. ¿Ah? Acá tenemos que tener una educación pública fortalecida, de excelencia, como existe en los países que más admiramos. Pero eso también supone cambio adentro. Oye, si hoy día un director de colegio, 3/4 partes de su tiempo las gasta firmando documentos. No puede ejercer su rol de director. Y no puede ser, ¿ah?, que en cada cambio de alcalde cambie el director del colegio. Eso está mal, está mal. Entonces, ahí hay que meterle mano con todo, porque de eso depende los proyectos de vida, es decir, la libertad de los chicos, de las chicas, que no tienen ninguna culpa en eso. Si aquí no he elegido ese camino. ¿Ah? Entonces, eso con mucha fuerza. La educación técnica o la técnica, no sé si se refiere a los dos. La educación técnica, yo ya lo dije, yo creo que hay que fortalecer mucho la educación técnica, y hay campos muy promisorios para eso. Los datos, uno. Las nuevas energías, otro. Acá hay que desarrollar capacidades locales. Mira, hablando con gente de la minería, de Codelco, gente joven que tiene una visión de futuro, te dicen, oye, acá un problema que tenemos es que los servicios anexos a la minería generan ingresos por un tamaño similar a la minería. Y los cubrimos con técnicos que vienen de fuera de Chile. Hemos sido incapaces de desarrollar ese músculo, esa capacidad interna. Hay que hacerla, hay que aprovechar aquello. Y lo mismo en las energías del futuro, ¿no? La gratuidad universitaria, yo siempre he estado en contra. Cuando un país que tiene tantas carencias, yo pondría todas las fichas en la educación preescolar y escolar en serio. Y cuando tengamos llenado ese vaso, vamos a seguir a la siguiente etapa de la gratuidad que corresponde. Mientras tanto, creo que el esquema de créditos contingentes al ingreso, que se pueden mejorar, además, se pueden hacer más blandos, es el camino correcto para poder poner esas lucas en esa parte, en la educación aguas abajo. Aquí como última pregunta, lo que me gustaría saber es una frase corta: ¿cuál sería para ti el propósito de tu gobierno? El propósito es acuerdos para hacer reformas profundas en nuestro país, ¿no? Pero reformas creíbles, que nos vuelvan a dar paz, que nos vuelvan a estar en el mismo barco, sintiendo que remamos para el mismo lado. Hoy día, yo honestamente creo que estamos, además de la desafección con la política, siento que estamos tironeados por izquierda a derecha, y eso nos impide avanzar. Estamos parados donde mismo, ¿no? Entonces a mí ese es el eje, eso es lo que de verdad me motiva. Yo sé que es ambicioso, no depende solo de uno, pero uno tiene que creérsela para poder empujar hacia allá. Totalmente. Y ahora te doy un tiempo, no sé si tú quieres decir algo de todo lo que te pregunté, a lo mejor hay algo que a ti te encantaría comentar, algo que no se ha comentado, o unas palabras de cierre, algo que te gustaría decir para ir finalizando. Micrófono abierto. Sí, bueno, digo primero agradecerle el tiempo, la paciencia. Ha sido un placer. No, solo decirles que yo creo de verdad, y a lo mejor pego siempre de exceso de optimismo, que yo trato de tener un optimismo realista. Yo creo que de verdad Chile tiene una oportunidad increíble, ¿ah? Si sacamos las lecciones de lo que ha pasado con la pandemia, con el 18 de octubre, creo que tenemos la oportunidad de tener un segundo salto, un segundo ciclo, ¿ah? Donde mantengamos lo que se ha hecho bien, corrijamos lo que se ha hecho mal, pero sobre todo, lo más importante, que hagamos lo que nunca se ha hecho, ¿ah? Yo creo que está esa oportunidad, y lo que más me motiva y angustia a la vez es poder liderar esa oportunidad, al menos su primera parte, porque esto es un proceso, y me angustia que nos farriemos esa oportunidad. Yo creo que hay una probabilidad de que nos la farriemos, de verdad lo digo. Yo sería dramático, porque ahí entramos en el loop de los países que conocemos, de los países que han caído la trampa del ingreso medio y no salen. Yo creo que haciendo las cosas con un reformismo que sea creíble, acá el statu quo o el gatopardismo no sirve. Hay mucha gente que dice, oye, no, si después de la pandemia seguimos más o menos igual. No. Eso no aguanta más, ¿ah? Y creo además que hay mucha gente joven
mucho talento, mucho optimismo, gente con real vocación de servicio público, con ganas de jugársela y de aportar a nuestro país, desde lo público, también desde lo privado. Yo creo que eso también hace una diferencia respecto a lo que teníamos o lo que veníamos acarreando. Entonces yo creo en eso y concluyo diciendo que esto solo es posible con acuerdos, y a mí me encantaría ser un líder de los acuerdos. Creo que sin eso nos vamos a dar vuelta al círculo nomás. Eso, Carolina, y todos. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia, por las preguntas, y mucho éxito en lo que viene aquí en adelante. Dale, gracias a ustedes. Chao, chao.